Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos hoy? Buenísimas noches, mi muy apreciado Juan Carlos. Buenas noches a ti, a toda nuestra fantástica audiencia. Estoy estupendamente porque vamos a pasar juntos una velada más. Y por otro lado, tengo que agradecer de corazón el inmenso apoyo recibido a mi reciente publicación Legados de Oscuridad. Bueno, aprovecho y respondo para quienes me preguntan dónde encontrarlo. Hay que ir a Amazon, seleccionar el departamento de libros en el motor de búsqueda, en la lupa, y escribir Legados de Oscuridad parte uno, el uno en número romano. Bueno, Juan Carlos, hoy íbamos a hablar del experimento AdMax. ¿Qué te parece? Un experimento que, bueno, yo tengo nociones de él y me parece tremendamente. Bueno, mejor me voy a guardar mi opinión, no voy a condicionar a la audiencia sobre lo que pienso de ello y así lo vamos a escuchar con más expectación a aquellos que no sepan de lo que estamos hablando, Alba. Perfecto. Además, yo también quiero saber tu opinión porque es un caso estrambótico. Ya no resulta fácil, obviamente, ya a estas alturas de la vida, creer que los gobiernos experimentan con la población, que nos usan como conejillos de indias, básicamente. Lo que me llama la atención es que muchas personas a día de hoy crean que eso no va a suceder más, o que ocurre pero que nunca nos va a tocar. Hago un inciso, y es que todavía se sigue debatiendo sobre que en el hipotético caso de que un Estado lleve a cabo un experimento, podría hacerse o no con sujetos condenados por asesinato, por pederastia, violaciones o presos en general. Es un debate que sigue abierto a día de hoy. El experimento AdMax se llevaba a cabo en reclusos de alto grado, calificados además como extremadamente peligrosos. El testeo se impartía en una prisión de máxima seguridad enfocada a cárceles, ¿no? La cárcel de varones adultos, considerados por el gobierno personas necesarias de un control severo y estricto. Aunque yo, vamos, es que eso de considerados personas. Hay también quien dice que el régimen de Estados Unidos es muy duro con los encarcelados y los consideran escoria. Por eso, calificarlos de personas, algunos creen que no. Es más, esta prisión a la que aludo ha sido duramente criticada por activistas y otras campañas en pro de los derechos humanos. Y el sistema que ha respondido, nada, lo ha desoído, ha hecho caso omiso y les da igual. Se cree que un ciudadano de bien no roba, no viola, no mata, no estafa. No es como en España que habría menos prejuicio, quizá, ¿no? Al menos de cara al propio sistema. La sociedad ya es libre de opinar lo que quiera, pero en comparación con Estados Unidos, esto sería algo innegable. Bueno, desde su inauguración, esta cárcel en el 94, al menos 6 presos se han suicidado, colgándose con sábanas. Y en 2012, un grupo de reclusos presentó una demanda colectiva contra la Agencia Federal de Prisiones por esas condiciones en las que vivían. En 2014, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Sepultados, aislamiento en el sistema penitenciario federal de Estados Unidos, y ahí denunciaba pues estas horribles condiciones en las que vivían los presos. Desde que fue fundada, nadie nunca ha conseguido escapar de sus paredes. Fíjate que el ingenio y la desesperación no tienen límites a veces, y trajo la fuga, de hecho, de cárceles como la Gran Alcatraz. Bueno, pues con esta no, nadie. Estoy hablando, por cierto, que se me ha ido de la USP Florence AdMax en Colorado. Con esta cárcel se llama así, sobre todo que lo busque la gente. USP sigue en vigor. Lo que habría llegado a su fin es esa tanda de sujetos hacia esa experimentación que estábamos comentando. Es un lugar, no sé, que rasgue tanto y tan profundo el alma que vivas sin poder vivir, o que tu propia vida sea una condena. La, Volviendo al tema, la seguridad de cumplimiento nulo fue un programa experimental que se hizo en esa prisión, una de las más remotas de los Estados Unidos, la cual, por cierto, se encuentra al final de una ruta en un desierto de Nevada. Esta prisión se construyó con la idea de que fuese la más segura del mundo y sus celdas se han acondicionado para ello. Los reclusos, para empezar, tienen que permanecer 23 horas en una celda diminuta. Cuentan con duchas automatizadas, televisor y una sólida estructura de hormigón donde duermen, están insonorizados, bueno, así evitan que el sonido salga al exterior y viceversa, ¿no? Para que los reos no se comuniquen entre sí. Algo vital porque los reos, repito, son extremadamente peligrosos, violentos. Se podría decir que incluso
ellos mismos, ¿no? Per se, inhumanos. Un cúmulo de sadismo y mezquindad. Es que hay muchos ahí que están cumpliendo cadena perpetua y la gran mayoría son condenados por atentados. Es que incluso hay un módulo especial abarrotado de terroristas islámicos. Bueno, no pretendo con esto decir que el Islam sea una delincuencia por sí misma, por favor, no, ningún fanatismo es bueno. Se han dado casos de autoatentados que han culpado a otros colectivos para maquillar falsas banderas, pero bueno, es cierto que en la cárcel la gran mayoría de reclusos son de raza no blanca. Esta cárcel a la que hago alusión, por supuesto. Dicha cárcel ha sido objeto de una historia sórdida, oscura. En la Escuela de Medicina de Harvard, de acuerdo, en Stanford, y esta prisión participaron en un programa experimental del Estado dedicado a la conducta de prisioneros. Y muchos espectadores, tú mismo, Juan Carlos, conocemos las lobotomías. Esto podría considerarse algo peor incluso que una lobotomía. Bueno, yo lo afirmo humildemente porque, a diferencia de las lobotomías, esto continuaría haciéndose. Continuaría. Se justifica y no se puede denunciar, todos se callan, hay mucho secretismo. Bueno, para este experimento se eligieron reclusos que cumplieran con dos requisitos: que no tuvieran familia, que no tuvieran representación legal. Así que el centro penitenciario ADMAC se escogió porque quien ingresa ahí lo hace de por vida. Es ideal para los médicos. No se sabe si los prisioneros que accedían a este programa lo hacían desde el voluntariado, obligados, no se sabe, no se puede demostrar tampoco. ¿En qué consistía el experimento? Los sujetos eran sometidos hasta 8 medicamentos distintos. 8. Era una bomba. Los cuales eran suministrados a lo largo del día, cada día. Y bueno, y también estímulos terapéuticos. ¿Qué clase de estímulos? Es secreto. No se sabe con exactitud qué son. Yo, antes de especular, prefiero ceñirme a la información. Y el objetivo era el de cambiar la psique del prisionero, hasta el punto de casi anular por completo cualquier comportamiento violento. Y ahí ni menciona a la lobotomía, aunque sé que era un método utilizado con más fines, pero los resultados del programa, de este programa, el programa ADMAX, iban a ser presentados ante el Congreso de la Nación para masificarlo a todo Estados Unidos. Bien, esto jamás ocurrió. ¿Por qué? Porque todo fue un fracaso. Un fracaso que, bueno, para el pensamiento de muchos implicados realmente no, sino que los resultados fueron estupendos. Claro, ahí está ese otro debate sobre si el fin justifica los medios, si el fin ha cruzado el límite de los derechos humanos y la dignidad humana. ¿Qué les ocurrió a estos reos? Pues que la gente que participó en este programa se quedó en un estado de... ¿cómo decirlo? Disociación, no, tampoco. Como de atrofia, como de... Sí, atrofia de la personalidad como tal, un cuadro de parálisis. Es que literalmente los convirtieron en zombies pasivos. Lo que quedaba de esas Parecido, por personas... ejemplo, a un autista. Ostras, No, me refiero para que la gente entienda en el estado que se podían haber quedado ellos, porque hay que tener en cuenta que esta gente en esta prisión les mantenían en completo aislamiento 23 horas al día. O sea, fíjate el estado en el que estaban confinados. pero a diferencia del autista, estas personas era como si les hubieran eliminado la memoria o borrado la personalidad, su identidad, su yo interno, como, ¿cómo decirlo? Como un trozo de carne que respira por inercia, por ejemplo. Es que siguen en la prisión, ¿eh? Sí. Siguen en la prisión por dos motivos. Primero, porque necesitan supervisión, es que no son personas, no saben ni quiénes son, están como... Hombre, piensa tú en ahora el limbo. que solamente estar 23 horas dentro de una de una prisión, de un departamento que mide 2 metros por 3, que es completamente de hormigón, incluido la cama donde duermen, ya eso tiene que tener uno, perdón, una capacidad mental y una fuerza mental impresionante para soportarlo. O te hundes en la puñetera miseria, psicológicamente hablando, que es lo que tú estás diciendo, vamos. Desde luego, pero que encima te están suministrando hasta 8 tipos de fármacos. Es que, claro, esa cárcel era, como decían ex trabajadores, peor que la condena de muerte. Pero por otro lado, quizá estar o ser inconsciente de todo lo que sucede, a lo mejor es un regalo.
Es que ni siquiera se les consideraban personas a esta gente. Y quizá, entre otras cosas, porque se daba por hecho que podían tener esa fuerza mental de aislamiento y demás, porque no podían comprender o conectar o sentir lo que eran emociones como la empatía o incluso apreciar, gente insensible, apreciar la sensibilidad que puede haber en un rayo de sol, no sé si me estoy explicando, es que era gente considerada eso, escoria. Claro, es que los mismos funcionarios la definían como una cárcel que no fue diseñada para tener a seres humanos dentro, que era peor aquello que la muerte. Esto lo dicen o lo han dicho algunos funcionarios que trabajaron allí, ¿eh? Por eso, porque son presos con un nivel de sadismo y maldad digno de un estudio, de una tesis psiquiátrica. Vamos, sí, hombre, por eso... nadie quita que lo que hayan hecho sea algo tremendo y dramático y terrorífico y haya causado mucho dolor. Pero bueno, yo pienso que nosotros no somos como ellos, o eso es lo que pienso yo. No sé si me explico. Sí, y pienso igual. Lo que pasa es que esto es un debate que ha habido gente que ha dicho que es incluso algo propio de la cultura, de la diferencia cultural entre España y Estados Unidos. No sé, dependiendo también del delito que haya cometido el reo. Perdón, en el caso de Estados Unidos, un buen ciudadano, un ciudadano de bien o digno de respeto, de considerarse como tal humano, no cometería pues crímenes como estafas, como asesinatos, violaciones, pederastia. Pero en el caso de España, por ejemplo, pues hay programas de reinserción, se contempla, está todo de otra manera. Jolines, es que hasta incluso en España... Ya, pero tú fíjate lo que yo te estoy diciendo. En el sitio donde están, que son 2 metros por 3 y algo, me parece, no recuerdo bien, que es todo de hormigón, está todo absolutamente insonorizado, o sea, no se puede escuchar nada desde dentro para afuera ni desde fuera para adentro. Tú fíjate dónde están metidos. Y además tienen duchas que las activan cuando les apetece o cuando tienen la orden de hacerlo los funcionarios. O sea, no tienen ni el derecho de poderse duchar cuando a ellos les apetezca. O libremente, dentro de la misma celda, les encienden las duchas estas automatizadas que tienen y ahí se duchan. Tú fíjate cómo están, ¿eh? Por eso lo de las otras personas afectadas por este programa, hay quien lo contempla como algo maravilloso y como un triunfo de ese experimento. Son criminales que están en el limbo y que no pueden valerse por sí mismos. Es que, bueno, y siguen en la prisión también por el hecho de que son una vergüenza para las instituciones, porque si habría jugado a ser Dios, y este es el resultado. Y sí, siguen recluidos ahí, ya no tanto como prisioneros porque son totalmente inofensivos, sino más bien como fenómenos a los que esconden de la sociedad. Este caso sucedió en el 97, hace relativamente poco. Pensamos en el MKUltra y decimos, los nazis, cuando no solamente habría implicación nazi ahí, también de Estados Unidos. Pero bueno, se obvia. Y me estoy acordando de una película que es un poco fuertecilla, que se llama El Cien Pies Humano. Bueno, ¿la conoces, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Sí, madre mía, qué locos los dos. Yo me he visto la trilogía entera y la última se centra en hablar del proyecto Cien Pies Humano para los reclusos. Es que, bueno, para quien no conozca la película, trata de poner en práctica ese experimento, el experimento Cien Pies, que consiste en coger a varias personas, ponerlas gatas a 4 patas, coser el ano de quien está primero a la boca de quien le sigue, bueno, cosidos de boca a ano, uno come y los demás se alimentan, ya se puede imaginar la audiencia, de excrementos. Dicen que ocurrió de verdad, que está documentado también gracias a la creatividad nazi, que médicamente se habría demostrado que esto es posible, pero bueno, yo investigué un poquillo por mi cuenta y vi que no. Que puedo estar equivocada, y seguiré equivocada y con la duda porque no voy a llevarlo a cabo para comprobarlo. Entonces, bueno, si me enfadan un poco, no, pero en la película 3 dicen de instaurar eso en una cárcel, poniendo a todos cosidos en forma circular, hacer un corro, ir inyectando algunas sales y vitaminas complementarias y así tener a todos los reclusos durante los años de su condena para que cuando la cumplan descoserlos y sacarlos de la cárcel. Y el dueño de la penitenciaria se lo explica al presidente de Estados Unidos como algo maravilloso que ahorraría millones de dólares al Estado y como un buen castigo para que la gente no se plantee volver a delinquir. Y en la película el presidente acepta.
porque ve a los criminales como ciudadanos de segunda, gente indigna de la piedad de los derechos humanos, gente por la que no hay que invertir ni un solo, iba a decir céntimo, centavo, porque son, pues eso, basura. Es una película desagradable de ver, yo no la recomiendo. Aunque bueno, no hace falta verla seguida, se puede ver salteada, solo una, yo destacaría la dos, porque refleja en esencia muchas cosas muy significativas que tienen que ver o que influiría al menos en que una persona llegue a delinquir. Una familia disfuncional, un protagonista enfermo mentalmente, desamparado por la asistencia social, roto por dentro. Repito que no recomiendo verla porque incluso se iban reciclando los actores porque nadie quería formar parte de ella. Es que es un enorme tabú en Europa. En Reino Unido creo que está censurada, ¿no? La vetaron. Es una monstruosidad de películas. Yo las vi porque a estas alturas ya estoy curada de espanto. No la vi por morbo, la vi... Es que además, jolín, se insistió tanto en su momento que había un caso real de casi documentos médicos. Y oye, en el periodismo de investigación hay que tener estómago. Todo falso, según se ha dicho después sobre esta película, esta trilogía. Pero bueno, volviendo al caso de... Esta película es holandesa. Es holandesa. Me parece, ¿no? Recuerdo que era holandesa. Tremendo. Es que claro, yo la conozco con The Human Centipede, el cien pies humano, y decían que es que había tenido como un debut o tenía contacto con Inglaterra, pero no estoy muy segura, claro, sería holandesa. Yo me parece recordar que era holandesa, no me hagas caso, ¿eh? Que a lo mejor estoy fallo de memoria hoy. Sigamos con el tema. Simplemente menciono una cosa. De esa hora que yo te decía que tenían para salir, que les dejaban hacer un poquitín de ejercicio físico en esa cárcel, pues no iban con los compañeros, iban esposados de pies y manos. Iban Efectivamente, Países Bajos. Perdón. Ah, vale. Ya estoy tranquila. Es que me parecía recordar, yo que la había visto, me parecía recordar que era holandesa. Sí, la vetaron en Reino Unido, pero bueno, ahora no lo sé. Perdón. No, y lo que te estaba diciendo, ¿no? Que esta gente, estos presos que tenían una hora para salir de su celda, era simplemente para ir a hacer ejercicio, no para compartir con los demás compañeros tiempo libre. Y los que querían salir, porque hubo muchos que ya no querían salir y muchísimos que ya no quisieron salir después, porque ¿para qué? Salían rodeados de un montón de agentes de seguridad esposados de pies y manos hasta la médula espinal. O sea, que yo no sé qué ejercicio iban a hacer, porque si van esposados... O sea, tú fíjate, solamente les dejaban salir una hora al día, o les dejan salir, no sé si esto seguirá todavía en vigor, una hora al día para supuestamente hacer ejercicio, pero claro, ¿cómo vas a hacer ejercicio si estás esposado hasta la médula espinal? Una cosa el programa experimental en teoría ya se habría cerrado, en teoría, pero la cárcel es así, es su dinámica, porque son criminales muy, muy peligrosos. Entonces, se dio paso al experimento AdMax. A mí me hace pensar que hoy en día se ve muy lejano, ¿no? Que es algo que se quedó en el pasado, que se ocultó y que se consideró además una vergüenza por el resultado final. Por el resultado final, no por lo que se llevó a cabo. Y yo pienso, Dios mío, al margen de si son criminales, no criminales, y lo que han hecho, al margen de eso, ¿cuántas más cosas se habrán perdido en el tiempo? No sé, habrán quedado en el más absoluto de los secretos. Esto lo sabemos porque salió a la luz, pero es que lo que no ha salido a la luz, ¿qué? ¿Cuántas barbaridades se estarán realizando ahora mismo, en estos momentos en los que tú y yo estamos charlando? ¿Con qué fin? Y luego con esos resultados, ¿qué hacen? ¿A quiénes se los dan? ¿A quiénes los venden? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué lo quieren? Eso es. ¿Para qué este experimento para mucha gente era un descubrimiento, un tesoro. Era, como dicen en internet, salir a por cobre y encontrar oro, básicamente. Es tremendo, es tremendo. Y bueno, y la conclusión de todo esto, Alba, porque claro, ¿qué sentido tiene experimentar a nivel farmacéutico con estos enfermeros, con estos presos, si no tiene una intencionalidad posterior, por ejemplo, quizás, quién sabe, para en caso de una guerra? Controlar la personalidad. Al menos se hizo con ese primer objetivo. Y ese control de la personalidad ya no se puede ir a lo que he dicho hace un momento, que es una guerra. Y si esto fuera para aplicarlo, hablando en plan conspiranoico, al común general de los mortales, porque tú imagínate que pudieran tener una especie de medicamento que nos pudieran controlar todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones y todo lo que somos cada día. ¿Dependeríamos de nosotros mismos? No.
estaríamos dependiendo de lo que nos hicieran o nos dejasen hacer en cada momento y a cada instante, como si fuéramos una especie de programa informático que hace lo que tiene marcado dentro de su constitución. No sé si me estoy explicando. Y si fueran capaces, por ejemplo, siguiendo hablando en plano conspiranoico, de poder modificar nuestro ADN para que a través de esa modificación pudieran de algún modo controlarnos e indicarnos lo que tenemos que hacer a cada instante y en cada momento, seríamos los corderos perfectos, ¿no, Alba? Y además, totalmente, a estas personas no solamente se les administraban esos fármacos, también había una serie de estímulos y una serie de actividades, en teoría, terapéuticas que recibían pues constantemente con un patrón, con una frecuencia concreta. A día de hoy estamos rodeados de estímulos y a día de hoy estamos enganchadísimos a Internet, todo es digital. Estamos enganchados, unos porque son adictos a ello, otros porque lo necesitan sí o sí para vivir, porque si no te quedas atrás y obsoleto, y otro pues por ambas cosas. Y eso es otra vía en la que también se nos manipula. Hay una historia que tiene cierta afinidad con lo que estamos hablando, que muy pronto lo traeremos a Mundo Insólito Radio, si Dios quiere. Creo que sí. Que es a través del control, a través de sustancias, vamos a llamarlas alternativas, que se pueden meter dentro del agua que tomamos todos los días, por los grifos de nuestra casa, incluso por el agua embotellada, para controlar los estímulos humanos. Es decir, si tú tienes la capacidad de rebelarte, de dudar e intentar salir a protestar por algo que tú consideras injusto, te lo quitan de tu intencionalidad. Esas sustancias, no es algo que me estoy inventando yo, estoy adelantando un poquito de algo que vamos a hablar en Mundo Insólito Radio. Un señor, que ya está jubilado el hombre, que ha trabajado durante toda su vida en todas estas historias gubernamentales dedicadas a la manufacturación, entre comillas, del agua. Ese agua que viene a nuestras casas, ese agua que viene tratada con productos químicos desde antes de llegar a nuestras casas y todo por nuestro bien. Pues este hombre afirma que echan, sobre todo en las grandes ciudades, determinadas sustancias que palían la intencionalidad de las personas de salir a rebelarse y a manifestarse. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, que no es una cosa, Alba, tan descabellada lo que estaban haciendo en esta cárcel, porque no lo estaban haciendo por el bien de los presos que había allí. Lo estaban haciendo con alguna intencionalidad futura que pudiera ser que ya lo tengamos aquí, ojito. Me hago cargo, Juan Carlos, y te escucho y mira, hasta me ponen los pelos de punta. Pero no me sorprende, desde luego que me parecerá un programa muy, muy interesante, no me lo voy a perder, te digo yo que no, porque con el agua se han hecho muchas tonterías, a día de hoy se siguen haciendo, como por ejemplo que, además hice un pequeño programa en mi canal El Mundo Viperino, llenito de sustancias cancerígenas, todo el agua es cáncer, y han dado la voz de alarma a muchos científicos, sí, sí. No, pero no solamente el agua, toda la alimentación que tenemos hoy en día que está manufacturada para que te dure y perdure y no se pudra y te dure y perdure un montón de tiempo. Ah, hombre, claro. Todos los aditamentos que traen todos esos alimentos, tremendamente es pernicioso para nuestra salud. Solamente tienes que ver la fruta, ¿no? La manzana, la pera y todos estos están tratados con elementos químicos, con bacterias, con un montón de historias que ahora mismo no recuerdo porque hace mucho tiempo que lo leí. Y creo que lo hemos hablado en Mundo Insólito Radio también, para que vengan, porque claro, nosotros compramos las cosas que estén bonitas y que estén brillantes y que no se pongan malas. Y eso necesita un tratamiento químico. La fruta tiene, pues como todos los elementos de vida, todos los alimentos, mejor dicho, que tienen una duración o un tiempo determinado de vida, pues tiene eso, que llega su momento en que se pudre, o son atacadas por otros animales. Ahora no se ven manzanas con gusanos, o yo no veo ninguna, vamos. Antes las veías todos los días. Quitabas el gusano, recuerdo yo cuando éramos niños, que entonces había más escasez que ahora, y te comías el resto de la manzana y aquí no pasaba nada. ¿Cuántas manzanas ves tú con gusanos ahora mismo? ¿Cuántas manzanas ves tú podridas o con una mancha de cierta... vamos a decir... Naturales, vamos. Claro. ¿Cuántas ves? No ves ninguna. Y todas brillantes, como si tuvieran cera alrededor. Como si estuvieran pulidas. Y claro que sin el cómo. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo los tratamientos, porque hay determinados tratamientos para estas frutas que vienen dados por rayos X. Tú fíjate los rayos X, lo que te estoy diciendo. Es impresionante.
sea, tú fíjate cómo nos llevan a donde quieren, nos alimentan como les da la gana, y yo creo que solamente hay una intencionalidad en este sentido. Aparte de lo que estamos hablando, es la ingesta continua y constante de medicamentos. Esa producción que se supone que es para sanarnos y lo que hacen es un tremendo negocio a costa de la salud de todos los seres humanos, Alba. Es que un paciente curado es un cliente perdido. Es así. Entonces, quien vea las farmacias como algo bueno para la sociedad está, para mí, tremendamente equivocado. Nada más que hay que ver las contraindicaciones, que lo hemos hablado antes de empezar en el programa, las contraindicaciones que tienen todos y cada uno de los medicamentos. Tiene más contraindicaciones que beneficios. Y los problemas que te puede producir la ingesta continua de determinados medicamentos son problemas de salud que al final te llevan a consumir más medicamentos que al final te llevan a tener una peor salud. Alba. Muy de acuerdo. Lo que pasa es que en el caso del agua, por ejemplo, es algo que a día de hoy parece que todavía cuesta asimilar, cuesta encajarlo. Por eso la gente, al menos, bueno, esta comunidad científica y otros muchos más expertos han dado la voz de alarma y han instado a poner solución. Porque solución que, jolín, no quiero ser negativa, pero prácticamente han dicho que no hay arreglo ya. Porque los niveles de toxicidad son demasiado altos y además estamos hablando de elementos permanentes, elementos eternos, como se les conoce popularmente. Pero bueno, no quiero desviarme y ya que la gente, si quiere, se espere a ese interesantísimo programa y si les apetece hacer boca con el mío, pues bienvenidos son. Alba, Mundo Viperino. Mundo Viperino es un espacio en el que practicamos filología y periodismo libres, intentando mantener vivos nuestros derechos a la expresión y a la prensa, algo que es muy complicado con la censura que hay hoy en día, pero que cada vez nos enamora de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende. Tiene una revista física en formato papel llamada Rasgando la Penumbra y puede encontrarse en Amazon. En ella se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente, hay entrevistas, análisis censurados en el ámbito digital y cositas que hacen pensar. Así que recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino, hacer clic en la etiqueta Listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y seguir disfrutando de más programas. Muchísimas gracias. Pues un fortísimo abrazo, Alba, y muchísimas gracias como siempre por todo. Igualmente.